Hola, el día de hoy hablaremos sobre la medicina romana. La medicina romana, influenciada por los etruscos, tuvo un desarrollo esencialmente religioso. Esculapio era el dios de la medicina. Al principio no existía la profesión como tal, y las enfermedades se curaban con plantas medicinales. También era usado el incubatio. El enfermo pasaba la noche en el templo del dios sanador y en sueño le indicaba los pasos a seguir para sanar. La colonia del Quirinal había un templo a Deasalus, la deidad que reinaba sobre todas las otras relaciones con la enfermedad, entre las que estaban las febris, la diosa de la fiebre uterina, que cuidaba de la ginecología. El primer hospital se construyó en Roma. La medicina romana era esencialmente griega, pero los romanos hicieron 3 contribuciones fundamentales: los hospitales militares, el saneamiento ambiental y la legislación de la práctica y de la enseñanza médica. Posiblemente donde más avanzó la medicina fue en el ejército. Ocasionalmente eran atendidos por los médicos personales de los generales, pero generalmente se curaban con algunas hierbas o ungüentos. El tratamiento más habitual era la utilización de apósitos para las heridas. Algunas veces se empapaban en vinagre, utilizaban torniquetes o cauterizaban con hierro caliente. Las heridas se cosían con hilo, con fíbulas, grapas y se cubrían con apósitos. También utilizaban bisturís y varios tipos de pinzas para introducir dentro de la herida o realizaban amputaciones. También utilizaban una serie de drogas y plantas como la centauria para la cicatrización de las heridas, el beleño como hipnótico y sedante, el llante para las hemorragias y la disentería, y la aolva para enemas y cataplasmas. Para la conjuntivitis, infusión de violetas con una pizca de mirra y azafrán. Para la locura, el leboro. Para el dolor de muelas, pulpa de calabaza con ajo y sal, entre otros. Esos médicos eran democráticamente elegidos a propuesta de sus pacientes. Aparte de la medicina general, existían otras especialidades, como los medici oculari, oftalmólogos que fabricaban sus propios colirios con su nombre, ginecólogos, masajistas. La ortodoncia estaba muy avanzada. Se han hallado cadáveres etruscos con prótesis dentales. También había cirujanos, médicas cirujanos, capaces de borrar las huellas de hierro candente dejada en la frente de un esclavo herido. Los médicos griegos y romanos, formados e influenciados por la escuela griega, fueron superándose con la confianza que les demostraban los romanos. Los romanos no solo crearon un gran imperio militar, también hicieron grandiosas contribuciones al desarrollo cultural y dejaron a la posteridad eterna el primer gran texto médico, de remedicina. Los enciclopedistas que seleccionaron, compilaron, tradujeron e interpretaron todos los conocimientos médicos del mundo conocido y conquistados por los romanos, obra fundamental de Plinio y Celso, y a quienes debemos se haya escrito la más monumental enciclopedia de la medicina clásica latina. Desde antiguo, la medicina romana se basaba en el espíritu de la agricultura, se extraían los remedios de las plantas de acuerdo a las estaciones. Muchos son los médicos de la antigua Roma que han pasado a la historia, pero entre todos destaca Galeno, un médico griego que terminó siendo el médico de la corte del emperador Marco Aurelio. El pensamiento y punto de vista de Galeno dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. Galeno también estudió el pulso, estudió las lesiones de los vasos cerebrales, conoció los nervios craneales y distinguió los nervios sensitivos de los motores. Creía que las arterias estaban en el corazón y las venas del hígado. Galeno reconoció la existencia de los 7 nervios craneales. Sabía que cortando el nervio óptico producía ceguera. Durante más de un milenio se dijo que el eterno humano estaba dividido en 2 partes, como en el del mono, que el útero humano tiene 2 largas astas como las del perro, la de la derecha para engendrar varones y la izquierda para mujeres. Otro doctor fue Plutarco, que llegó a ser el primer médico de Roma. También se encuentra Sorano de Efeso, el griego ginecólogo.
uno de los más brillantes médicos de la antigüedad, sobre la importancia del diagnóstico diferencial. Escribió el tratado más complejo sobre las enfermedades de la mujer, desde la anatomía, fisiología, menstruación, concepción, gestación, parto, cuidados del recién nacido, distocias, una gran obra que perduró cientos de años en las escuelas de la medicina europea. También se encuentra Cornelio Celso. Se consagró como médico tras escribir uno de los documentos más valiosos y ricos sobre la medicina antigua. En un prólogo de su obra dice: el arte de curar ha de descansar sobre una base científica y se apoya en causas manifiestas y rechaza todas las causas ocultas. Rufus de Efeso, perteneciente a la escuela ecléctica, fue importante anatomista y sus tratados destacan la descripción de los gangliones tendinosos y su tratamiento mediante comprensión. Escribió tratados sobre las enfermedades del riñón y la vejiga. Fue el primero en prestar atención al interrogatorio del paciente. Escribió un tratado titulado Preguntas de médico a los enfermos. También se encuentra Asclepiades de Bitinia. Fue un médico que existió y practicó la medicina en Roma. Fue contemporáneo de César y amigo personal de Cicerón, que dijo de él: nada hay, dice, que aproxime al hombre más cerca de los dioses que el dar salud a las criaturas de su misma especie. También se encuentra Argatos. Fue un médico de los historiadores no hablan bien. Plinio cuenta que sus métodos eran tan brutales que le merecieron el nombre o apodo de Carnifex o ejecutor. Casio fue un discípulo de Asclepiades. Escribió varias obras anatómicas y quirúrgicas. Describe que las heridas de la cabeza van seguidas de la parálisis contralateral, con lo que descubrió que existe un cruzamiento de nervios. Fue médico, escritor, enciclopedista, literario y noble. Escribió una enciclopedia. Celso escribe sobre las cualidades indispensables de un cirujano. Describe el tratamiento quirúrgico de los siguientes temas: extracción de flechas y otras armas, indica la extracción con escalpelo, advirtiendo de la precaución de los nervios, el tratamiento de úlceras, tratamiento de la cara, etc. Aportaciones de los romanos en la medicina, los hospitales militares, el saneamiento ambiental, la legislación de la práctica y la enseñanza médica. Durante la República, la mayoría de los médicos eran esclavos o griegos. Pero en el Imperio 120 después de Cristo, Julio César concedió a los ciudadanos a todos los que ejercían medicina en Roma. También había representantes mujeres. Una de ellas fue Metodora, médica griega, autora del texto médico más antiguo conocido, escrito por una mujer sobre las enfermedades y cuidados de las mujeres. Fue ampliamente referenciado por otros escritores de medicina de la antigua Grecia y Roma. También fue traducido y publicado en Europa Media. Aspasia. Esta fue una obstetricia, ginecóloga y cirujana. Fueron sus ámbitos de acción e investigación. Aspasia fue capaz de detectar y prevenir embarazos de riesgo y desarrolló remedios naturales para el posparto. Toxicología en Roma. El faraón egipcio Menes, fundador de la dinastía 3500 a.C., estudió las propiedades de plantas venenosas para su uso. Volviendo a Roma, el envenenamiento llevado a cabo en la alimentación o bebida no fue nada extraño, a todo al contrario, aplicándose de forma documentada. Ya desde el año 331 a.C., los venenos vegetales fueron los más conocidos y más utilizados, como el beleño, el estramonio, la belladona y la mandrágora, el acónito, el extracto de tejo y el opio o cicuta, muy popular entre el pueblo. También venenos minerales como las sales de plomo, el mercurio, el cobre y el antimonio eran conocidos, pero pocos usados. Con todo, el veneno más usado fue el arsénico. Punto y aparte supone el cianuro, el veneno preferido para Nerón, para eliminar a sus oponentes. Se cree que envenenadores profesionales
A menudo probaron la potencia de sus potenciales venenos previamente con animales, esclavos y convictos. También hablaremos un poco de su organización social. Era patriarcal, solo los varones tenían el poder económico y político, y se dividían en patricios, plebeyos y esclavos. También la organización política. Roma fue una monarquía. En el 509 a.C. se constituyó una república. En el 27 a.C. se dio inicio al imperio. Existía el senado, asambleas y la magistratura. Su estilo de vida. Roma fue guiada en primer lugar por las leyes promulgadas por el Estado. Estos protegían los derechos de todos los ciudadanos libres. Sin embargo, los esclavos fueron excluidos. Tenían que hacer lo que sus amos les exigían. Era muy común que las personas de las áreas tomadas de Roma se vendían como esclavos a los ciudadanos ricos para trabajar para ellos. En la República Romana, los terratenientes tenían la mayor influencia en los plebeyos, que constituía la mayoría de la población. Solo se les permitía participar parcialmente en la política. En una familia romana el padre era el que estaba a cargo, tenía el control sobre las madres, los niños y los esclavos. Fue el quien decidió si un niño recién nacido estaba incluido en la familia o no. Los hijos de los romanos fueron a la escuela y tenían un sistema educativo bastante amplio. La educación era importante para los romanos, por lo que se enseñaba la lectura, escritura y matemáticas. Por otro lado, las pocas niñas fueron a la escuela y aprendían todo lo que estaba relacionado al funcionamiento de la casa. También tenían penas, se dividían en penas corporales. Eran en 8 grupos: quemaduras, la fustigación, desnudo, golpe con espadas, correas, con sarmientos o varas, cuidado ya sea al ciudadano romano extranjero, la decapitación, el maltrato físico, desnudamiento forzoso, ataduras de manos y pies, el arrastre de cuerpos, los distintos golpes, tirones de barbiceja, abrirse las venas, la crucifixión, el apuñalamiento, la humillación de cadáveres arrojados al mar, arrojados a las cloacas, arrastrar cadáveres por la plaza, arrojarlos al río, arrojarlos de la roca Tarpeya, la amputación de miembros, los suplicios más refinados, atar de pies a las copas de árboles doblados para que al soltarlos el reo se quedara rajado en 2 mitades, atar a personas vivas a cadáveres, conocido como el suplicio de Venecio, etc. Los castigos, los delitos que mayor apreciación tenían era el robo. Era uno de los más duramente castigados. Robar un tarro de miel por parte de un esclavo podía costarle la horca, mientras que la muerte era castigada en numerosas ocasiones con el pago de una suma de dinero. Matar a uno de los miembros de la guardia del rey costaba 600 monedas de oro. Cualquiera que matara a un animal doméstico era castigado con la muerte. El asesinato de la mujer joven en edad de procrear era castigado con 600 sueldos, mientras que si la mujer moría tras sufrir la menopausia, su asesinato era castigado a 200 sueldos. Una embarazada asesinada tenía un castigo de 700 sueldos más 600 sueldos si el feto era varón, pero si el niño muerto tras el consiguiente aborto, el asesino debía pagar 100 sueldos de multa. Etcétera. Hablaremos de la actividad económica. Su principal actividad económica era la agricultura. Se basó en el cultivo de cereales, olivo y frutas y hortalizas. Construyeron embalses y acequias para el riego. Usaron el arado con reja de hierro y el
barbecho para obtener harina utilizando molinos de agua y prensas para el vino y el aceite. También actividad económica era la producción artesanal. Tenían talleres de tejidos, joyerías, perfumerías, panaderías, talleres de vidrio, herrería, cuero, de elaboración de objetos de bronce, cerámica. Esta actividad se extendió por todas las ciudades del imperio, que se fueron especializando en determinados productos y permitió un floreciente intercambio. La organización de la producción se basaba en el pequeño taller del artesano. En la mayoría de los casos trabajaba el dueño del taller, generalmente libertino, con 1 o 2 esclavos, pero también había numerosas empresas de tipo medio que ocupaban entre 5 y 10 hombres. El taller servía también de tienda y era una estancia de la casa del artesano abierta a la calle. El comercio se intensificó en el imperio gracias a la puesta en explotación y el aumento de la producción provincial, el desarrollo del transporte marítimo y a la red de calzadas. Los intercambios eran numerosos entre Italia y las provincias, e incluso entre estas, y no solo el comercio interregional se concentraba en productos de lujo. Los productos más importantes del comercio eran vidrio, vajillas y objetos de cerámica, utensilios de bronce, vino, aceite, trigo y esclavos. Esto sería todo por mi parte. Espero que les agrade. Bonito día.